Entonces, ¿qué es lo que dijimos para hallar la distancia entre la recta y el plano? Fíjense que el director de la recta, un director de la recta es el 1, 1, 0, las componentes de un vector normal al plano son 2 menos 2, 3. El producto escalar entre ambos vectores es 0. Así que o bien la recta está incluida en el plano o bien la recta es paralela. ¿Cómo me doy cuenta de una cosa o de otra? Cuando calculo la distancia, si me da 0, significaba que la recta estaba contenida en el plano. Y no va a haber una distancia. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, entonces elijo un punto cualquiera de la recta. ¿Cuál quieren? Y que ya tenemos ahí, menos Y ya 3, 2 tenés la más. lista, ¿no? Sí. Bueno, sea P sub 0 igual a menos 3, 2, 5. Ese es un punto de la recta. Para hallar entonces la distancia de la recta R al plano pi, calculamos la distancia de la recta entre la recta R y el punto P sub 0, o si lo quieren poner al revés, P sub 0 R es lo mismo. Así que reemplazamos y va a ser módulo de 2 por menos 3, menos 6, menos 2 por 2, menos 4, más 15, dividido la raíz cuadrada de 4 más 4 más 9. Así que queda módulo de 5, 5, dividido raíz cuadrada de 16. Y ahí tenemos entonces distancia entre una recta y un plano. Y para que tenga sentido, la recta tiene que ser paralela al plano. ¿Está bien? Así que es un caso particular. Distancia entre recta y plano. Bien. Bien, ¿se comprendió eso? Sí, profe, perfecto. Sí, Bueno, se no sé entendió. si están copiando algo. Ahora vamos con distancia de un punto a una recta, que también podrían hacerlo de manera artesanal, buscando la proyección, pero vamos a deducir una fórmula porque para muchos ejercicios puede resultar más fácil. A ver, vamos a ver acá. Distancia de punto a recta. Bueno, entonces, a ver, voy a poner la recta en esta posición. Y el punto acá. Elijo un punto cualquiera de la recta. El tema es que no lo podemos hacer como en el plano. ¿Por qué no se puede hacer como en el plano? Porque perpendiculares, recuerden, a una recta infinita. Ustedes no es que pueden proyectar ese vector en una dirección perpendicular. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Considerando si tienen la recta como dato en cualquiera de sus formas, van a tener como datos las componentes de un vector director de la recta. Entonces, recordemos que si hacemos el producto vectorial,
entre dos vectores. Si P es un punto cualquiera de la recta, P sub 0 era dato. Entonces, si hacen el producto vectorial entre P sub 0 y el director de la recta, estarían calculando el área de este paralelogramo. La distancia entre el punto y la recta es precisamente la altura de ese paralelogramo. O sea, ya sabemos que el área del paralelogramo, cuyos lados son P sub 0 P, donde P sub 0 es dato, punto, este era el dato, y lo otro que es dato es la recta, recta R, ¿sí? Entonces, el área del paralelogramo es del lado P sub 0 P y el director de la recta, ya sabemos que la norma del producto vectorial entre esos dos vectores nos da el área de ese paralelogramo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, chicos? Sí, sí. Bien, entonces, ¿cómo harían para calcular la altura? Si conocen el área y conocen la base sería la norma del vector director. Con el teorema de Pitágoras no se puede sacar. No, más fácil todavía. Si tenés el área y tenés la longitud de la base, la altura, ¿cómo lo hacen? Base por altura dividido 2 no era el área de un triángulo. Pero esto no es un triángulo. Vos tenés Puede el ser que área Pero del la paralelogramo. proyección del punto al vector director. No, chicos, es más fácil todavía. Si yo tengo el área de un paralelogramo y conozco la longitud de la base, ¿cómo hago para calcular la altura? El área dividido la base. Exacto. Área de paralelogramo es base por altura. La altura es precisa, la longitud de la altura es precisamente la distancia entre el punto y la recta. ¿Eso lo ven? Este era el punto, esta era la recta. La distancia entre el punto y la recta es precisamente la altura de ese paralelogramo que uno se fabrica considerando un punto cualquiera de la recta, el punto que les dieron y el vector director. Los vectores son como los gatos, son libres, lo ponen donde quieren. Si quiero lo pongo acá, si quiero lo pongo acá en P, en la dirección de la recta. Si el producto vectorial de esos dos vectores es el área de ese paralelogramo, obviamente, si dividen el área por la longitud de la base, les va a dar la altura. Entonces, la distancia del punto P sub 0 a la recta R lo calculamos efectuando el producto vectorial entre la norma de P sub 0P y el director de la recta R. Recuerden que P es un punto cualquiera de la recta dividido la norma del director. ¿Entiende? Sí, profe. Sí. No sé de qué otra forma lo hacían ustedes, pero esta es bastante práctica. Bueno, ¿quieren ejemplo? Vamos a hacer un ejemplo. Recuadremos la fórmula. Y hagamos un ejemplo.
calcular la distancia entre el punto P sub 0 de coordenadas 1, 2, 3 y la recta R de ecuación vectorial. Siempre les conviene tenerla en su ecuación vectorial, o si la tienen como intersección de dos planos, bueno, necesitan calcular el vector-director y un punto que satisfaga los dos planos, ¿no? Para hacer estos primeros ejercicios, donde lo importante es concentrarse en aplicar la fórmula, trato de dar los datos de manera directa, porque ya saben que los datos pueden ser variables. Bueno, entonces, me elijo un punto cualquiera de R, por ejemplo, el que tenemos ahí a vista, a mano, el 015, y nos fabricamos el vector P sub 0. El vector P sub 0 va a ser 1 menos 0, 1, 2 menos 1, 1, 3 menos 5 menos 2. Un vector director de la recta R es 1 menos 1, 1. Tenemos que calcular el producto vectorial entre estos dos vectores. No eran los de columna, pero 1 menos 2 menos 1 menos 3 menos 2. Tenemos que calcular la norma del director de la recta, que es raíz cuadrada de 3. Entonces, la distancia del punto P sub 0 a la recta R es, dijimos que era la norma del producto vectorial de esos dos vectores, dividido la norma del director, que vendría a ser la base del paralelogramo que se pone. A ver, ¿cuánto vale la norma? La raíz cuadrada de 1 más 9 más 4 dividido raíz. Y ahí tienen la distancia de un punto a una recta. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, como caso particular de distancia de punto a recta, tenemos distancia entre rectas paralelas. Caso particular de distancia de punto a recta. Distancia entre rectas paralelas. Si las rectas se cortan, no se puede definir la distancia. Si las rectas son las mismas,
coinciden la distancia cero y también después en un ratito vamos a deducir la distancia entre rectas alabiadas. Pero esto de tener dos rectas paralelas se puede resolver como el caso de distancia de punto a recta. ¿Por qué? Porque la distancia entre dos rectas paralelas la pueden medir en cualquier lugar. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Elijo un punto cualquiera de una y calculo la distancia entre un punto y la otra recta. ¿No sería más fácil agarrar un punto de una recta y un punto de otra y quedarte una recta, un vector con esa recta y tomar el modo de la norma? No es tan así. Porque ¿cómo haces justo que, o sea, si vos tomás uno de acá, uno de acá, estás con el mismo problema de siempre? Vos te fabricás un vector y lo querés proyectar en la dirección de la normal a las dos. Normal a esas dos rectas hay infinitos. No podés fijar cuál es la perpendicular de las dos, ¿entendés? Y si a esa recta no le tomo la norma, no pasa nada. No sería la distancia A entre una esas dos. recta no le puedo calcular una norma, se le calcula la norma a un vector, Ah, cierto, me confundí. ¿sí? Elijo un punto cualquiera de una de las rectas cualquiera de R y calculo la distancia a S, o bien, ¿qué se puede hacer? Al revés. Elijo un punto cualquiera de la otra recta, elijo un punto cualquiera de S, y calculo la distancia de R. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, a ver, les pongo un ejemplo, lo hacen ustedes y nos conectamos en 5 minutos. A ver, hallar la distancia entre las rectas. Acá, calculen la distancia entre estas dos rectas que son paralelas en 5 minutos y nos conectamos de nuevo, ¿sí?
Bueno, a ver, díganme, ¿qué hicieron? ¿Cuánto les dio la distancia? Raíz de 18 sobre raíz de 3. Bueno, a ver, calculémosla. No sé, yo no la hice. A ver. Hay que elegir un punto cualquiera de una de ellas. Por ejemplo, no sé, ¿qué punto eligieron? Yo elegí el 101, el segundo, sí. 1,01. ¿Hiciste la distancia del 1,01 a la recta S? Exacto. Bien, entonces. Sea P sub 0 igual al 1,01, entonces la distancia entre R y S la vamos a calcular haciendo la distancia entre el punto P sub 0 y S. Bueno, entonces, para eso necesitábamos elegir un punto cualquiera de la recta S. ¿Cuál tomaron? Y el que está ahí, el El 213. 2,13. Bien, entonces habría que fabricarse ese vector, ¿no es cierto? Entonces, E igual a 2,13 el punto perteneciente a S. Entonces, nos fabricamos el vector P sub 0P y hacemos el producto vectorial entre el P sub 0P y el director de S o el director de R, porque los directores y las rectas son paralelas, son los mismos. ¿Sí? ¿Bien? No sé cuál van a usar. ¿Cuál usaron? Yo usé el DS. El este. El Menos 2, 2, menos sí. 2, 2. Sí. Bien. Menos 2, menos 2, 2. Entonces vamos a hacer el producto vectorial entre estos dos. Ese vector que nos fabricamos y el otro que era. Bueno, entonces queda 2 más 4, 6, menos 4 menos 2 menos 6, menos 2 más 2, 6. Y también necesitamos la norma del director de S. Raíz cuadrada de 4 más 4 más 4. Raíz de 2. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está? Sí, sí. Bueno, entonces la distancia de R a S es la norma del producto vectorial dividido la norma del director de S. Así que la norma del producto vectorial va a ser raíz cuadrada de 72 dividido raíz de 12. Voy a poner todo bajo la misma raíz. Entonces esto queda 36. Ah, bueno, y 72 dividido 12 es 6. Queda raíz de 6. Sí. Sí, sí. A mí me da igual. ¿No es cierto? Queda la raíz de 72 sobre 12, que es raíz de 6. Profe, yo lo hice distinto. Lo hiciste distinto, pero si te dio lo mismo, lo estará bien hecho. ¿Cómo lo hiciste? ¿O no te dio lo mismo? Sí, me dio lo mismo. Agarré un punto de la primera recta y otro punto de la otra recta. Las resté, componente a componente, y le hice la norma. Y me dio raíz de 6. No, Hice pero eso no se puede hacer. Te dio bien de casualidad. Yo tengo no sé si era lo mismo, yo tengo una hoja de fórmulas que dice distancia entre dos puntos A y B, y está la fórmula que No, acabo no de puede decir. ser nunca, porque si vos elegís este punto y este punto, date cuenta que no te va a dar la distancia. Claro.
¿Entendés? O sea, razonar. Es una cuestión de razonar. No puedo elegir un punto de una y un punto de la otra y hacer. No está en cualquier lado. Puedes elegir un punto de una, trazar un plano perpendicular a la otra, hallar donde corta la otra y ahí sí hacer distancia entre los puntos, ¿entendés? Claro. Pero la distancia no se puede medir con cualquier punto de una y cualquier punto de la otra, porque no es cierto eso. Ahí tenés que, esa no es la distancia. Convencete, me parece que hace un rato me lo dijiste y yo te dije que no está bien. Claro, pero como me dio quizás. Claro, y bueno, a veces nada, es casual. Bueno, a ver, ¿qué era lo que les iba a decir? Ah, bueno, entonces tenemos distancia de punto a plano, caso particular, distancia de recta paralela a plano. Después tenemos distancia de punto a recta, caso particular, distancia entre rectas paralelas. ¿Y ahora cuál faltaría? Líneas rectas aladeadas. Entre rectas aladeadas, claro. Distancia entre rectas aladeadas. Bueno, a ver. Explico una forma y después les digo otra que pueden hacer. Para ubicarnos vamos a hacer lo siguiente. Tenemos dos rectas aladeadas, pero voy a hacer el gráfico que hicimos la semana pasada cuando explicamos producto mixto y voy a ubicar las dos rectas como si fueran dos lados de ese paralelepípedo que están en posición de rectas aladeadas, ¿no? Entonces, a ver, supongamos que una de las rectas es esta, que es aladeada con esta. Bueno, entonces, la distancia entre esas dos rectas aladeadas sería precisamente la altura del paralelepípedo. ¿Lo ven? Entonces, teniendo en cuenta que los vectores son libres, son como los datos, ¿no? Si tienen la recta S, tienen un vector director de S, que lo puedo poner acá, un vector director de R que estaría acá arriba, y lo pueden pasar acá abajo. Pueden pensar acá abajo. Entonces, si efectuamos el producto mixto entre un punto cualquiera de la recta R y un punto cualquiera de la recta S, se fabrican, ese vector, le hacemos AD escalarmente el vector director de S, el vectorial del director de R, esto sería producto mixto, módulo que representaba ese módulo. El módulo de ese producto mixto que nos daba El área del paralelepípedo. El volumen, ¿no era? el volumen del paralelepípedo. Muy bien. Este es el volumen del paralelepípedo. Bueno, entonces, si yo quiero hallar la altura, ¿cómo podría ser para hallar la altura? Si dividimos el volumen por el área de la base, ¿quién nos da el área de la base? La norma del producto vectorial.
Si dividimos el volumen por el área de la base, vamos a tener la altura, que es precisamente la distancia entre las dos rectas. ¿Ven? La distancia entre R y S lo podemos calcular hallando el volumen de S para el epípedo dividido el área de la base. Porque esto nos daría la altura, y la altura está representando la distancia entre las dos rectas. A es un punto, ya sabían, A es un punto cualquiera de R, y B es un punto cualquiera de R. ¿Se entiende esto? Sí, perfecto. ¿Sí? Esta es una forma. Otra forma es la siguiente. Matemáticamente existe una única perpendicular común a dos rectas aladeadas. O sea, una dirección que sea perpendicular a las dos hay una sola. Entonces ustedes se pueden fabricar esa perpendicular común, una dirección perpendicular común a las dos, porque matemáticamente existe una única perpendicular a dos rectas aladeadas. Entonces, efectuando el producto vectorial entre el director de una y el director de la otra, tendrían esa dirección que es ortogonal a las dos. ¿Sí? O sea, pueden calcular una dirección ortogonal a las dos haciendo el producto vectorial de esos dos directores. ¿Sí? N es una dirección ortogonal a las dos rectas. Esta es otra forma, otra forma. Uso mucho lo que les puse arriba, hacer ese producto mixto y dividirlo. Pero como ustedes están con eso de proyectar en una dirección, acá sí lo pueden hacer. N es una dirección ortogonal a las dos rectas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Eligen un punto cualquiera de una, un punto cualquiera de la otra y proyectan ese vector en la dirección esta N. Así sí, la norma de ese vector nos va a dar la distancia. ¿Me expliqué? Sí. Elijo un punto cualquiera de una no sé, A, un punto cualquiera de ese, creo que lo había llamado B, y hacen la proyección del vector AB en la dirección de esa norma. Bueno, la norma de este vector es la distancia. Así que acá si quieren pueden hacer. A mí me parece que esta fórmula de calcular producto mixto es cómoda, no sé. En definitiva es lo mismo, en definitiva es lo mismo. Fíjense que acá uno para hallar n tiene que hacer el producto vectorial, ¿no? Y cuando usan la fórmula de proyección les va a dar lo de arriba. ¿Ven que es lo mismo? ¿Se dan cuenta que sería lo mismo? Sí, profe. Bueno. Bien. Vamos entonces a ver. Podríamos hacer
Este ejercicio lo podían hacer para hoy, no sé si lo habían hecho. Determinar para qué valores de K estas rectas son alabiadas. ¿Lo habían hecho? La otra vez habíamos hecho unos grafiquitos donde yo les había mostrado cómo determinar si dos rectas son concurrentes o si dos rectas son alabiadas a partir de mirar sus vectores directores. Si sus vectores directores no son paralelos, habíamos dicho, las rectas o se cortan en un punto o las rectas son alabiadas. Bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta? Y bueno, hay que elegir un punto de una, un punto de la otra, fabricarse ese vector y efectuar AB, escalar, director de una, vectorial, director de la otra. Si esta cuenta daba 0, las rectas se cortan. Son concurrentes, ¿no? O sea, determinan un plano. Las rectas son concurrentes. No, las rectas se cortan en un plano. Mismo razonamiento, elijo un punto de una, un punto de la otra, se fabrican un vector, y si el producto mixto entre AD y los directores nos da distinto de 0, significa que las rectas son alabiadas. ¿Se acuerdan de esto? O más o menos. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Entonces, si acá nos dicen determine para qué valores de K las rectas R y S son alabiadas, tienen que usar lo que les puse acá del lado derecho, ¿no? ¿Lo hicieron este ejercicio o no? Yo sí lo hice. Bueno, ¿y cuánto te dio K? K distinto hay un montón de valores. Te tiene que haber dado K distinto de un montón de valores, porque como tiene que ser distinto de 0, ese K tiene que ser distinto. A mí me dio que si K es distinto de 10 tercios, son alabiadas. Perfecto. Tiene que ser K distinto de 10 tercios. Entonces, yo sé que si K es 1, las rectas son alabiadas. Entonces hagamos eso. Calculemos la distancia entre estas dos rectas si K es igual a 1. Porque que si K igual a 1 es distinto de 10 tercios. ¿Está bien? Para practicar. Sí, sí. Calcular la distancia entre R y S siendo K igual a 1. Bueno, les dejo acá esto y hacemos el corte ahora y cuando volvemos lo chequeamos. Y si no tienen preguntas vamos a empezar un poquito con matrices. Si tienen más preguntas de recta y plano me hacen, pero si no, ahora entonces traten de hacer este ejercicio de hallar la distancia entre estas dos rectas. Si K es 1,